Resulta que Francisco permanentemente se refería a León XIII como el Papa que decretó la encíclica Rerum Novarum, que es la primera encíclica en tiempos en que el marxismo empezó a tener importancia en el mundo y empezaba a abrirse totalitario de los derechos de los trabajadores. Este Papa sigue la línea absolutamente social del Papa Francisco en este sentido y el nombre es muy significativo, León XIV. Por cierto, es interesante porque Venezuela, con el Papa León XIII, por el problema del Esequibo, hubo una demanda ante una guerra que iba entre Estados Unidos e Inglaterra. Decíamos que León XIV, por la importancia que tiene, es fundamentalmente porque el Papa León XIII fue un Papa absolutamente socialista en el sentido cristiano de derechos de los trabajadores y el Papa lo invocaba mucho. En segundo lugar, se ve que es la misma línea del Papa Francisco por el propio origen, porque no importa dónde se nazca, lo importante es dónde se trabajó, dónde vivió y dónde tiene la cultura como la tiene la cultura latinoamericana. Y en tercer lugar, fue una corta sesión que indica que hay una unidad de la Iglesia y una fortaleza increíble, porque de prolongarse con tantos problemas que pensaban que pudiera haber, daba un signo de que la Iglesia tenía dificultades frente a las transformaciones del siglo XXI y frente a los conflictos y guerras. Así que para el mundo cristiano es un alivio tener ya este humo blanco. En segundo lugar, que los cardenales tuviesen criterios comunes y que el Espíritu Santo, esperemos, no se equivoque, porque en definitiva estamos por el mejor camino. Así que con el Papa León XIV, la Iglesia Católica como Estado tiene un nuevo jefe de Estado. Vamos a ver cuáles son sus primeros viajes. Recordemos que el primer viaje del Papa Francisco fue a Lampedusa, esa pequeña isla que sirve de puente entre la migración que viene del sur y que va hacia Europa. Y es importante ese primer viaje. Y el último viaje de Francisco fue muy significativo porque fue a Mongolia, acercándose hacia el mundo oriental. Por eso se especulaba mucho de que hubiera tenido también mucha posibilidad el Papa de Filipinas dentro del criterio de la interés de la Iglesia por el Oriente. Sin embargo, América Latina sigue siendo un factor esencial, América Latina sigue siendo importante. Las palabras que digo en español fuera de protocolo son extraordinarias, símbolo del amor que tiene por América Latina. Y además el origen de Estados Unidos no es absolutamente puro, porque si nació en Estados Unidos tiene familia europea y por lo tanto también latina. Es decir, estamos ante un Papa en la religión latina y que va a ser de unidad en un momento difícil para la Iglesia Católica, con grandes reformas, pero va a ser, además, un dato muy importante. Él invocó a San Agustín y en la Iglesia Católica hay dos grandes corrientes, la conservadora, que sigue más a Santo Tomás de Aquino y que es producto de toda la filosofía griega aristotélica, y la corriente que es y que sigue fundamentalmente a San Agustín, que es una más humanista, más platónica. San Agustín abrió un camino mucho más de sencillez en la Iglesia Católica. Sus confesiones son extraordinarias, un libro de lectura, y eso marca el camino que va a seguir hacia los humildes, hacia los pobres, y fundamentalmente en función de los grandes principios del Evangelio, que vino precisamente a revolucionar el mundo y cambiar para una vida mejor. Ahora, embajador, me llama mucho la atención en que sea estadounidense, pero por supuesto, como usted lo decía, hemos revisado ya que es de nacionalidad peruana. Por supuesto, queda este nuevo pontificado en manos de América, ¿no? Y eso, por supuesto, nos emociona mucho a todos los latinoamericanos, a los americanos en general, pero también el papel que tendrá ahora como jefe de Estado, entendiendo la situación mundial que se vive en medio de todos los conflictos, las tensiones, e incluso muy polémico además, como veíamos hace tan solo unos días a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, vestido como un cardenal, hacia todo esto del cónclave. Incluso le llamó la atención la Iglesia Católica en Nueva York, y esto es parte a lo mejor de las polémicas que ya se empiezan a ver con respecto a León XIV. Y por supuesto, además, muy atentos a ese primer viaje que realizará el nuevo Papa León XIV, sucesor de Pedro. Y además, esta corriente que usted mencionaba anteriormente, que vamos a ver también cómo es uno de los rasgos. Entonces se espera de esta manera que tenga una continuidad de lo que fue el pontificado de Francisco. Además, no solo el pontificado se queda en América Latina, sino que, como lo decía el embajador, es en la Orden de San siguen los religiosos gobernando la Iglesia Católica, porque el Papa Francisco fue el primer Papa jesuita, ahora a él se le agrega primer Papa estadounidense, bueno, con nacionalidad peruana, y ahora el primer Papa de la Orden de San Agustín, donde ellos tienen ese carisma de la evangelización y por supuesto de la cercanía con los más necesitados. Sigue la religiosidad gobernando la Iglesia Católica, veremos qué le depara el futuro a la Iglesia con este pontífice desde el punto de vista pastoral, social, eclesiástico, y como jefe de Estado, y como lo decía el embajador, qué país visitará primero y dónde estará su corazón, pero por supuesto que el corazón lo tiene acá en América Latina, con todos nosotros, que es donde vive la mayor población católica
del mundo. Y además decía en una de sus últimas entrevistas publicadas por Vatican News que independientemente de su papel en la iglesia, él era un misionero. Así que, bueno, veremos que efectivamente todo indica que esto dará una continuidad a Francisco. Bueno, muy criticado en la parte más conservadora de la iglesia, en alguna parte de la política internacional. ¿Cuáles serán esas primeras reacciones de la comunidad internacional? También llama mucho la atención. Sí, el tema es que cuando eligen al nuevo Papa, estamos frente a un conflicto gravísimo como es India y Pakistán, donde son dos países que tienen bombas atómicas en el Extremo Oriente. Y en segundo lugar, en una guerra que no termina entre Ucrania y Rusia. En tercer lugar, pero por supuesto la Iglesia Católica no reconoce a la China comunista porque te reconoce a Taiwán. Hay un problema político, pero el Papa quiso llegar a abrir relaciones diplomáticas con Taiwán. Palestina e Israel, que el Papa lo manejó con muchísima sabiduría. Y en cuarto lugar, toda la problemática de Taiwán. Precisamente había un cardenal chino que era de Taiwán. Y por último, hay que recordar, como decíamos, que dentro de la Iglesia Católica hoy en día está mucho más institucionalizado todo. Hubo un Papa inclusive que llegó a los 8 años de edad, el Papa más joven en la historia de la Iglesia, y uno que ha llegado a los 87 años. O sea, en esa variedad de situaciones de la Iglesia Católica, 2000 años han pasado. Ha habido papas de varias nacionalidades, incluyendo africanos, pero del África del Norte. Españoles, ha habido papas también, holandeses, alemanes, polacos, latinoamericanos. Pero es la vez en que están representados todos los continentes. ¿No? 87 países están representados en el Vaticano y el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 137 estados. Solo le quedan pocos estados por abrir relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero incluso en Moscú hoy, nos decía la prensa europea, hubo atención cuando están celebrando el aniversario de los 80 años de lo que fue la victoria de los soviéticos, los americanos, los franceses contra el ejército nazi. Había un silencio porque también depende de quién sea el Papa, hacia dónde vea la política de la Iglesia. La Iglesia no es ajena, decimos que es un Estado y que la voz del Vaticano, que no tenga ejército, apenas tiene la Guardia Suiza, que es para proteger al Papa, la fuerza que tiene es extraordinaria. León XIII vivió momentos muy difíciles, ojalá que León XIV pueda cumplir muchos de estos principios de la Iglesia en función de la fraternidad y la igualdad, y sobre todo esa frase que empleó, Fratelli a Sorelli, fueron las últimas dos palabras que dijo el Papa Francisco cuando se despidió y pudo hablar unos minutos antes de la bendición Urbi et Orbis, y hoy lo hizo casi expresamente, porque para ellos la fraternidad es lo fundamental y un mundo más allá de la justicia y la libertad necesita fraternidad. Y además mencionaba este evento que se está realizando en Moscú, son casi 30 dirigentes internacionales que están presentes allí, que como usted bien lo decía, deben estar muy pendientes del Papa León XIV, cuál será su tendencia, pero además entendiendo toda la representación que hay allí en este momento. Hay líderes latinoamericanos, por supuesto la delegación de alto nivel de Venezuela, así como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y además entendiendo la importancia que tiene China en este momento en Moscú con la polémica que tiene con la Iglesia Católica, y no solo eso, sino también en una región ortodoxa, hablando por supuesto de Rusia, Ucrania y los países exsoviéticos, que además se mezcla con las características de Estados Unidos, un Estados Unidos que en este momento está muy polarizado, donde sí, además hay una gran variedad de religiones en Estados Unidos, también por el tema migratorio, que hay un país donde hay mucha presencia de diferentes nacionalidades, hinduistas, también muy presente el Islam. Entonces, por eso esto es tan relevante a nivel internacional y nos llama mucho la atención también. Lina, embajador, también ver un poco la repercusión que tendrá el pontificado de León XIV con los conflictos de la Iglesia en América Latina, específicamente con Nicaragua, donde el culto católico de las iglesias están cerradas, los sacerdotes algunos están puestos en prisión. Entonces, ver cómo contribuirá el Papa León XIV con esta repercusión con los conflictos en Latinoamérica. De todas maneras, como decíamos, hay una geopolítica en las religiones. De hecho, la guerra entre India y Pakistán es por razones religiosas, porque cuando partieron el territorio que era de Gran Bretaña, todo el sur de esa parte de Asia, los musulmanes a los hindúes, que eran hinduistas, y separaron Pakistán como territorio musulmán y la India hinduista, pero quedó un territorio que es Cachemira, que lo tienen dividido, y es donde puede producirse la próxima guerra, y también los religiosos influyen en esto. Y entendiendo además que un lado se ha ido acercando cada vez más a Occidente y el otro cada vez más a China. Sí, porque es que también hoy en día cualquier conflicto, yo decía eso sobre el Esequibo, aunque sea muy lejano a las potencias, todos tienen interés. Imagínate la riqueza que hay en el Esequibo, en petróleo, en tierras raras, en la salida del Atlántico, en la biodiversidad.
ahí están metidos todos, americanos, ingleses, rusos, chinos, todos tienen intereses, por eso cualquier conflicto hay que verlo con mucho cuidado y actuar siempre en la diplomacia y la negociación. Pero como tú dices, en el caso de Cachemira, es territorial, pero también es mundial, y está la potencia metida. Y el Papa conoce muy bien, tiene sus asesores. Hay un venezolano que está ahí en cuarto o quinto nivel, que es un obispo, creo que es Maracucho, que ha estado presente en todos los... Edgar Peña. Como señor. Edgar Peña. Esa es una de las figuras que podría en el futuro ser papable. Vi las declaraciones del Papa, del cardenal Porras. Claro, no participó, pero estuvo en las negociaciones anteriores, que son muy importantes. De hecho, Monseñor Edgar Peña le llaman el número 3 del Vaticano, porque después del Papa viene el secretario de Estado, que es Pietro Parolin, y un venezolano que está allí. Y va por primera vez una mujer a gobernar el Vaticano en la parte... Es decir, hay cambios que no pueden detenerse. Incluso están cuestionando inclusive la monarquía religiosa del Vaticano, si se puede cambiar a otro estilo. Todo es posible en la vida humana. Sí, que son como reyes, ¿no? Que sí, es una monarquía. Es una teocracia. En el derecho clásico constitucional hay o repúblicas o monarquías. Monarquías absolutas o monarquías democráticas constitucionales. El Papa es medio constitucional porque tiene el derecho canónico, lo que tú conoces muy bien. Y le llaman una teocracia también porque es elegido directamente por los Sí, como los iraníes, pero en el caso de Irán la teocracia es hacia el Islam. En esta caso es una teocracia católica. Y a mí lo que más me llama la atención es el tema de los poderes absolutos que tiene el Papa Francisco dentro del Vaticano. Bueno, hay como es una cuestión ya de fe, hay una filosofía cristiana, pero también hay una teología que es en razón de esto. Lo cierto es que para nosotros, y Globo Visión ha venido transmitiendo todos los instantes, y creo que fue muy importante estar acá. Yo, como les decía, recuerdo cuando llegó Francisco, estábamos también aquí transmitiendo desde aquí, viendo lo del Vaticano. Ahí hay unas 60.000 personas, decía la prensa hoy, y seguramente hay muchos venezolanos viendo en directo. Y esperemos que León venga a Venezuela, porque el Papa Francisco nos dejó ese vacío. De hecho, a León le va a tocar la canonización oficial de José Gregorio y de la madre Carmen Rendiles. Carmen Rendiles, que son los primeros santos. De hecho, será una de las primeras, atención, esto es muy importante para todos, las primeras canonizaciones que haga León XIV será la de la madre Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández y también la de Carlo Acutis, que quedó... Que es interesante lo de Carlo Acutis porque sería el primero de la generación milenial y además el primero vinculado a toda esta ciencia de la inteligencia artificial y que el Papa insistió mucho. Incluso están haciendo creaciones de asociaciones para niños, ya sea superdotados o discapacitados, con el nombre de Acutis, que lo tienen enterrado ahí en Asís, al lado de San Francisco. Bueno, y es un hecho que ninguno de los papables, como se le conoció mediáticamente, no fue electo por los 133 cardenales que se reunieron, que recuerdo, embajador, que conversábamos este miércoles cuando inició el cónclave oficialmente sobre la diversidad que tienen en este momento los cardenales electores, 15 países que fueron representados por primera vez, y miren lo que está sucediendo ahora. Se ha escogido a un papa de esta tendencia que se supone, esperamos, y es parte de lo que estamos analizando, que continúe con la tendencia de Papa Francisco, y además la importancia que tiene que sea de Estados Unidos, pero que además tenga la nacionalidad peruana. Y lo que hablábamos anteriormente con respecto a cómo estos nuevos electores, muchos de ellos también fueron elegidos por Francisco, incluso él fue uno de los que fue elegido por Francisco. Algo muy importante que quería resaltar es que el cardenal Robert, bueno, ya el Papa León XIV no es un cardenal con larga data, apenas